Agresiones. Luis Tapia, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, muchas gracias por estar con nosotros, tomarnos la llamada. Buenas tardes. Elia, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo al auditorio y muy agradecido por la oportunidad de platicar. No, al contrario, Luis, gracias como siempre por tomarnos la llamada. Pues preguntarte, ¿cómo ven ustedes esta perspectiva de la disculpa pública? Me gustaría primero que nos explicaras de qué se trata, para la gente que nos está viendo, de qué se trata y cuál es la importancia de una disculpa pública por parte del Estado mexicano y si es suficiente para reparar el daño a los familiares. Sí, de inicio yo creo que es importante clarificar dos cosas, hacer una distinción entre un acto de disculpa pública y un acto de reconocimiento de responsabilidad. Especialmente ha sido esto interpretado y abordado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sus sentencias, y aunque observamos que los actos de disculpa pública que vienen ahora de instancias nacionales como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, esto ya había sido ordenado por instancias internacionales sobre casos de México, por ejemplo el caso de Campo Algodonero, el caso de Radilla Pacheco, el caso de los campesinos ecologistas. O sea, no es una cosa nueva ni que haya surgido en el contexto nacional, sino que viene más bien de la práctica internacional. Ahora, hablando de disculpa pública y de reconocimiento de responsabilidad, ¿no?, como dos partes de un todo, es una forma más de reparación del daño que se sitúa en el rubro de satisfacción, si hablamos del concepto integral de reparación del daño, pero que no sustituye las demás medidas. No sustituye una investigación penal adecuada, o no sustituye una indemnización si fuera el caso, no sustituye el otorgamiento de medidas de rehabilitación médica y psicológica, u otras medidas aplicables. Es una medida que apunta más al reconocimiento de la dignidad de la víctima y al reconocimiento del Estado como responsable de la violación a los derechos humanos, ¿no? Y en esa medida, en una disculpa pública o acto de reconocimiento de responsabilidad, siempre debe estar en el centro la voluntad de la víctima, tanto en el diseño del acto como en el desarrollo, como incluso en la respuesta que tenga frente a lo que sucede, es decir, si acepta la disculpa. Claro, ¿no? En todo el proceso. Sí, exacto. Si esa disculpa le hace sentido o si es algo que no lo considera adecuado. Un mal diseño de un evento como estos, un cumplimiento a fuerza, puede ser incluso considerado un segundo agravio. Claro. No una disculpa. En este sentido, Luis, dices, es parte de esta reparación, de que tiene que venir acompañada estas disculpas públicas por parte del Estado para que de manera integral se logre esta reparación en lo que pues establece de entrada nuestro marco legal, tanto nacional como internacional. Tendría que venir acompañado en primer lugar de que se haga en presencia de altas autoridades. Eso es lo que ha dicho la Corte Interamericana. También tiene que implicar que la víctima sea escuchada sobre lo que opina de este acto de disculpa pública. También tiene que estar acompañado de compromisos fuertes sobre seguimiento al caso concreto. Es decir, si no hay personas detenidas, si no hay una investigación penal abierta, tendría que ir acompañada de ese compromiso. Si no se han investigado las causas que originaron la violación a derechos humanos, tendría que ser investigada e incluso también tiene que ser acompañada de medidas efectivas de no repetición, ¿no? Solo así tendrán sentido. Y insisto mucho en el punto porque ahora empieza a ser parte de la discusión pública, ¿no? ¿Qué significa la disculpa? El perdón nada más es para generar impunidad. Yo creo que hay algo que probablemente estamos dejando fuera, que es preguntarle a esas personas que han recibido la disculpa o que han estado en el reconocimiento de responsabilidad, es decir, a las víctimas, qué les ha generado, ¿no? Y qué piensan de eso, para hacernos una idea más completa de si tiene sentido o no.
Sobre el caso de los alumnos del TEC de Monterrey, específicamente lo del día de ayer, Luis, ¿qué opinión tienes al respecto y qué hay de esta cadena de mando que tanto se cuestionó que no se abordara en estas disculpas públicas? Claro, no, ese es uno del ejemplo que pensaba ahora, ¿no? De decir que, por ejemplo, para los papás de Jorge y Javier, en un caso donde además fueron criminalizados, ¿no? Originalmente siendo víctimas, si a ellos les representa ese momento uno en el que pueden reivindicar la memoria de sus hijos, ¿no? Donde frente al público se dice son inocentes, el Estado cometió una grave violación a derechos humanos, es decir, no cometió un error, no cometió una irregularidad, cometió una grave violación a derechos humanos y tiene que investigarse esta responsabilidad. Ahora, hablando, ¿no? Desde lo que vemos va a ser necesario que la investigación por cadena de mando, que el análisis de la política que permitió eso, también sea abordado. Es decir, si hay una política de seguridad basada en el uso de la fuerza, basada en el conflicto o en la guerra, basada en enfrentamientos, y esta se ratifica, pierde sentido la disculpa, ¿no? Si no hay una medida efectiva de no repetición. Entonces, estas medidas son simbólicas, pueden marcar incluso una nueva relación Estado-víctimas, Estado-sociedad civil, pero esa voluntad tendrá que ser medida con resultados. A propósito de esta voluntad, finalmente, Luis, preguntarte cuáles son los retos de esta nueva administración para que pues se combata la impunidad y se garantice en la medida de lo posible estos derechos y reparación a las víctimas y que no se vuelva que cada semana, por ejemplo, tengamos una disculpa pública, pero claro, sin que venga acompañada de resultados y sobre todo de justicia. Claro. Diría dos cosas, es una pregunta bien compleja, pero diría dos cosas. Primero, tenemos una nueva fiscalía, la Fiscalía General de la República, y un tránsito de Procuraduría a Fiscalía. Tiene que invertirse en la construcción de un plan de persecución penal, ¿no? El Estado debe decir de manera prioritaria qué crímenes va a combatir, y claramente se ha reconocido que hay una crisis de derechos humanos que está principalmente cruzada por una situación de desaparición generalizada de personas. Entonces ahí tiene que enfocarse gran parte del combate a la impunidad y de la garantía del acceso a la justicia de la verdad de las víctimas. Es decir, el plan de búsqueda que se presentó hace pocas semanas tiene que ser implementado con personal, con cuerpos periciales, con laboratorios. Se ha reconocido, ¿no?, ya la desaparición de más de 45,000 personas. Claro. Y hay un clamor muy grande de colectivos de familiares de víctimas, de personas desaparecidas, y eso es muy importante. Y de último, el escrutinio internacional, ¿no? La participación de Naciones Unidas a través del Comité de Desaparición Forzada, de la asistencia técnica internacional, como sucede en el caso de Ayotzinapa. Sí. Tiene que seguirse profundizando en eso para empezar a salir de esta situación de crisis y de impunidad en graves violaciones a derechos humanos. Claro, Luis, pues como siempre, muchas gracias por estar con nosotros, tomarnos la llamada.